Muchas gracias. Gracias, Yaiza. Vamos con Carla, con su triada terrible y la fractura de luxaciones. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, primero de todo, hola a todos, soy Carla Vascones, soy adjunta de la unidad de hombro y codo del Hospital Asepello Sant Cugat y vengo a hablaros de la secuencia quirúrgica en la triada terrible de codo y la fractura luxación transolecraniana. Mi único objetivo en la charla de hoy, bueno, ahora dos, a punto de caerme, que es no caerme, y la segunda es que cuando salgáis de esta sala dejemos de llamarla triada terrible y pasemos a llamarle solo triada de codo. Pues bien, estas dos lesiones forman parte de lo que llamamos inestabilidad compleja de codo, que la diferenciamos de la inestabilidad simple porque no solo nos lesiona las partes blandas, sino que vamos a encontrar fracturas asociadas. En la triada terrible encontraremos la fractura de la cabeza del radio y de la coronoides. En la inestabilidad posteromedial en varo vamos a encontrar una fractura de la coronoides, pero del aspecto más medial, y en la fractura luxación transolecraniana encontraremos una fractura de la fosa sigmoidea mayor. Y muchos de vosotros diréis, ostras, ¿esto es una fractura luxación transolecraniana? O algún residente preguntará, ¿pero eso no es un Monteggia? Pues bien, de ahí mi principal pregunta a la audiencia, lo haremos a mano alzada, que la app no existe. ¿Cuál es la principal diferencia que tenemos que mirar para saber si estamos frente a una fractura luxación transolecraniana o una fractura luxación de Monteggia? Que levanten la mano los que crean que es porque la luxación transolecraniana no afecta nunca la apófisis coronoides. ¿Nadie? La segunda opción, la luxación transolecraniana afecta siempre los ligamentos colaterales del codo y el Monteggia no. Y la tercera opción es que la fractura luxación de Monteggia afecta la articulación radiocubital proximal y la luxación transolecraniana no. Muy bien, perfecto. Pues es así, ¿de acuerdo? Es la tercera opción. Para esto es muy importante mirar estas dos entidades mientras el codo esté luxado, ¿de acuerdo? Si tenemos la suerte que hacemos el TAC o nos envían el TAC cuando el codo estaba luxado, veremos en la imagen de que queda a mi derecha, es una fractura transolecraniana en la cual la radiocubital distal está perfecta, mientras que la otra, que es una luxación de Monteggia, veis que el cúbito va por un lado y el radio va por otro. ¿Por qué quería empezar con esto? Porque realmente el objetivo de la cirugía en estas dos entidades que muchas veces se confunden es totalmente diferente. En la fractura de la luxación transolecraniana, la estabilidad nos la va a dar la reconstrucción anatómica de la fosa sigmoidea mayor. Y en la luxación de Monteggia, aparte de esto, la longitud del cúbito va a ser primordial para que el radio no se luxe. ¿De acuerdo? Hay una diferencia muy importante entre estas dos. Pues bien, cuando hablamos de la estabilidad del codo, ya sabéis que todos los cirujanos de codo somos muy pesados en este caso, y hablamos de estabilizadores primarios y de estabilizadores secundarios. Pues vamos a ver cómo vamos en anatomía en cuanto a la estabilidad del codo. Los ligamentos colaterales del codo son los principales estabilizadores en rangos máximos de movilidad, ¿no? La articulación ulno-humeral es el principal estabilizador óseo de la articulación del codo. La apófisis coronoides es un estabilizador secundario al varo. Y por último, la cabeza radial es el principal estabilizador al valgo. Bueno, pues en este caso, los que hayáis pensado que la articulación ulnohumeral es el principal estabilizador óseo, esta es la correcta. Y juntamente vamos a encontrar la banda anterior del ligamento colateral medial y la banda cubital del ligamento colateral lateral. Como estabilizadores secundarios vamos a encontrar la cabeza del radio, que es un estabilizador secundario al valgo, convirtiéndose en primario cuando el ligamento colateral medial está roto. Además también tendremos toda la masa flexora y pronadora y la masa supinadora y extensora. ¿Qué más cosas a tener en cuenta antes de meternos en cuanto a la secuencia quirúrgica? Al menos necesitamos el 50% de altura de la coronoides para que haga su función de contrafuerte, ¿de acuerdo? Si no llega al 50% es muy probable que ese húmero se nos luxe o hacia adelante o hacia atrás. El ligamento colateral medial tiene capacidad de cicatrización en codos estables al valgo y, por contra, el ligamento colateral lateral no tiene capacidad de cicatrización en codos mínimamente inestables.
Pues bien, teniendo esto en cuenta, todo lo que os he explicado, vamos a ver si sabéis cuál va a ser mi segunda parte de la charla. Voy a hablar que siempre primero en estas lesiones se tiene que sintetizar lo primero la coronoides, segundo la cabeza del radio y tercero el ligamento colateral lateral. ¿Quién cree que esto es cierto? Voy a hablar que primero la cabeza de radio, después los ligamentos y por último, si el codo es inestable, la coronoides. Primero la coronoides, después el ligamento colateral medial y por último el colateral lateral. O primero la cabeza de radio, después la coronoides y después los ligamentos. Pues bien, primero la coronoides, cabeza de radio y colateral lateral. ¿Vale? El objetivo de mi cirugía en inestabilidades complejas de codo va a ser, primero, restablecer la congruencia articular de la ulno humeral, dar una estabilidad en valgo y conseguir una estabilidad en varo. Para la congruencia articular, en las triadas de codo siempre se nos va a hacer una pregunta que es ¿cuándo sintetizo la coronoides? ¿Cuándo no la sintetizo? No me quiero meter mucho en el tema porque luego Raquel va a dar una tremenda charla sobre esto, ¿de acuerdo? Pero bueno, como norma general, todas aquellas inestabilidades complejas de codo que tras la reducción el codo sea estable o la coronoides sea una tipo 1, no van a requerir una síntesis de la misma. Por contra, aquellos codos inestables o fracturas de coronoides tipo O'Driscoll tipo 2 o O'Driscoll tipo 3 y Regan-Murray tipo 3, pues son las que normalmente van a requerir de una síntesis. Esta es la, perdón, que va un poquito lento. ¿Vale? Como en este caso, ¿de acuerdo? Tenemos afectada más del 50% de la altura de la coronoides, una coronoides conminuta y que en extensión máxima la paleta del húmero se nos luxaba hacia adelante, pues esta coronoides requiere de síntesis. En cambio, en las fracturas, luxaciones transolecranianas, pues hay que reconstruir máximamente anatómica la fosa sigmoidea mayor. A veces es muy complejo, estas fracturas luxaciones a veces conllevan una pérdida de hueso de la fosa sigmoidea muy importante y no es raro tener que hacer una reconstrucción propia con autoinjerto del propio paciente o aloinjerto, como en este paciente que tuvimos que utilizar aloinjerto en chips para intentar reconstruir la fosa sigmoidea mayor. La estabilidad en valgo. Como os he dicho, el ligamento colateral medial es el principal estabilizador al valgo, pero tiene capacidad de reparación cuando el codo es estable en valgo, con lo cual la estabilidad la vamos a ir a conseguir a base del tratamiento de la fractura de la cabeza de radio. Para ello nos guiamos por la fractura de Mason, por la clasificación de Mason, aquellas Mason 2, Mason 3 reconstruibles, haremos una osteosíntesis, como en este caso una triada de codo, con esta fractura de la cabeza radial, en la cual optamos por una osteosíntesis con tornillos canulados. En los casos en los que nos encontremos con una fractura de Mason tipo 3 y que no sea reconstruible, pues optaremos por la colocación de una prótesis de cabeza de radio. Y por último, la estabilidad en varo. La estabilidad en varo es muy importante. Las actividades básicas de la vida diaria nunca las hacemos con los codos pegados al cuerpo. Normalmente las hacemos con cierta abducción de los hombros. A la mínima que nosotros abducimos los hombros, la fuerza de la gravedad ya nos hace que el codo esté sometido continuamente a una fuerza en varo. Con lo cual, en estas inestabilidades complejas, restablecer esta estabilidad es muy importante para evitar que el paciente progrese a una inestabilidad posterolateral crónica. Para ello lo que vamos a hacer es reparar el ligamento colateral lateral, que tiene 3 bandas, muy importante reparar la banda cubital y el ligamento anular, y aparte suelen ser lesiones que suelen conllevar una gran desinserción o atricción de la masa supinoextensora, con lo cual también la vamos a reparar. Esto se puede hacer mediante arpones, se puede hacer por suturas tipo Krakow metiendo los cabos en arpones autoimpactados, cada cual puede utilizar la técnica que mejor controle o que mejor le vaya, tanto en triadas como en luxaciones transolecranianas, ¿de acuerdo? Pues muy bien, ya está, ya tengo mi congruencia articular, ya tengo mi estabilidad del valgo, he tratado la cabeza del radio y ya he suturado el ligamento colateral lateral. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Me quito los guantes y me voy para casa? No. En inestabilidades de codo es muy importante, antes de acabar la cirugía, testar la movilidad del codo y la estabilidad en flexión, extensión, rangos máximos y rangos medios y hacer
un test de estabilidad en varo y en valgo en rangos medios. Ahí podéis ver mis deditos, cómo estoy intentando luxar la articulación y no se luxa. Si el codo es estable, entonces sí, me quito los guantes, me voy para casa, rehabilitación precoz. Si el codo no es estable, vamos a tener que pasar a mi cuarto punto en la secuencia quirúrgica, que es la reparación del ligamento colateral medial y la reparación también de la lesión de la masa flexora y pronadora, como en este caso, una fractura en una tríada de codo, con una fractura Mason 3 que afecta al cuello, intraarticular, 4 fragmentos, en la cual se coloca una prótesis de cabeza de radio, se reparó el ligamento colateral lateral, miramos la escopia y se nos luxa el codo. Bueno, pues con la reinserción del colateral medial conseguimos una estabilidad del codo, con lo cual bastante contentos. Peligro. Hacemos la congruencia articular, reparo la cabeza del radio, reparo el colateral lateral, reparo el colateral medial y se me sigue luxando el codo. Ahí tengo que hacerme una única pregunta y ¿es mi articulación ulnohumeral congruente? Si la respuesta es sí, lo que hay que tener en cuenta es que estas inestabilidades conllevan mucha lesión de partes blandas, muchas veces están lesionados también los estabilizadores dinámicos, con lo cual voy a tener que darle una estabilidad con un fijador externo, que solemos mantener unas 3 semanas, luego lo retiramos y volvemos a mirar la estabilidad del codo en quirófano. Si mi articulación ulnohumeral no es congruente, lo siento mucho, hay que volver a empezar. ¿Vale? Con lo cual, ¿cuál sería la secuencia quirúrgica, el algoritmo terapéutico en las inestabilidades complejas de codo? Lo más importante, y como ha dicho Yaiza, hay que tener muy buenas pruebas de imagen, hay que saber a qué tipo de lesiones me estoy enfrentando. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro arsenal en quirófano, me sale mal por los cirujanos de cadera, es mucho mayor que el de ellos. Necesitamos placas preconformadas de coronoides, placas preconformadas de olecranon, la prótesis de cabeza de radio, los tornillos canulados, los arpones. Necesitamos muchas cosas y vamos a tener que saber más o menos qué utilizar. En lo primero que me voy a centrar cuando esté en quirófano es en la reconstrucción de la ulnohumeral, ¿de acuerdo? Con lo cual hay que tener claro cuándo voy a sintetizar mi coronoides, cuándo no la voy a sintetizar. Una vez que tenga controlado esto, voy a pasar a darle la estabilidad en valgo con el tratamiento de la cabeza de radio, que ya puede ser, como os he dicho, mediante osteosíntesis o con la prótesis de cabeza de radio. No recomiendo en inestabilidades complejas de codo y más en pacientes jóvenes hacer resecciones de cabeza de radio. Te va a progresar el codo a medio corto plazo a una impactación cúbito-carpiana o una artropatía de la muñeca. Por último, lo que voy a ir a dar es una estabilidad al varo, reparando la masa, el ligamento colateral lateral. ¿Que el codo es estable? Se acaba. ¿Que el codo no es estable? Voy a ir a reparar el colateral medial. ¿Que es estable? Se acaba. Y si no es estable, voy a tener que replantearme otra vez toda la cirugía de esta inestabilidad compleja de codo. Así que espero que salgáis de esta sala sin llamarle triada terrible y pasamos a llamarle solo triada de codo. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias.